Bienvenidos. Les presentamos noticias de Falun Dafa directo desde China y del resto del mundo, publicadas en el sitio web Minhui. Las noticias destacadas de esta semana son: Semana del 22 de agosto de 2022. Informe de julio de 2022. 55 practicantes de Falun Dafa condenados por su fe. En julio de 2022 se confirmaron 55 casos de practicantes de Falun Dafa condenados por su fe, de los cuales un caso tuvo lugar en 2020, 9 casos en 2021 y 45 casos en 2022. De ellos, 3 en marzo, 3 en abril, 2 en mayo, 8 en junio y 29 en julio. Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una disciplina espiritual perseguida por el régimen comunista chino desde 1999. Desde entonces, muchos practicantes han sido arrestados, detenidos, condenados y torturados por defender su fe. Pero debido a la estricta censura informativa de China, estos hechos no siempre pueden ser comunicados a tiempo, ni se puede obtener fácilmente toda esta información. La provincia de Yunnan fue la que más casos registró, con 9, seguida de 8 casos en Sichuan, 7 en Shandong y 6 en Jilin. Las 12 regiones restantes tuvieron entre 1 y 4 casos. Los practicantes condenados tenían entre 42 y 85 años. Los 4 practicantes de más de 80 años, 3 de ellos de la provincia de Sichuan, fueron condenados a penas de entre 1 y 6 años. Las penas de prisión de los practicantes oscilaron entre los 8 meses y los 11 años. 5 fueron condenados a 8 años o más. Además de las penas de prisión, el tribunal impuso a 25 practicantes multas por un total de 317,000 yuanes, con una media de 13,208 yuanes por persona. El señor Wu Zhenshou, de la provincia de Shandong, recibió la condena más larga, de 11 años, y la multa más alta, de 100,000 yuanes. Otros 2 practicantes, uno de Shanghái y uno de Hubei, fueron condenados a 9.5 y 9 años respectivamente ante el mismo tribunal de Henan por publicar información sobre Falun Dafa en las redes sociales. Nueva York. Los practicantes presentan Falun Dafa en el Festival de Astoria. Los practicantes participaron en el Festival de Astoria el 7 de agosto de 2022. Demostraron los ejercicios de Falun Dafa, presentaron la práctica y distribuyeron folletos informativos y flores de loto de papel hechas a mano. También contaron a la gente cómo el Partido Comunista Chino ha perseguido la práctica espiritual durante 23 años. La ciudad de Nueva York organiza muchas ferias durante el verano que son populares entre los residentes locales y los turistas. Las camisetas amarillas de los practicantes y la melodiosa música de los ejercicios atrajeron a mucha gente en el Festival Anual de Astoria. A pesar del caluroso clima veraniego, la feria estuvo muy concurrida y la gente se detuvo a hablar con los practicantes. Presentaron la práctica a la gente y pidieron firmas para ayudar a acabar con la persecución. La pacífica escena atrajo la atención de muchos neoyorquinos que aceptaron folletos y algunos quisieron aprender a hacer los ejercicios. Un francés paseaba por la feria y pidió que le enseñaran a hacer los ejercicios. Preguntó dónde estaba el lugar de práctica más cercano y antes de irse dio las gracias a los practicantes. Una pareja quiso aprender a hacer la práctica en el sitio. Después de aprender los 2 primeros ejercicios de pie, expresaron su gratitud y pidieron algunos folletos informativos y la ubicación de dónde estaban los sitios de práctica en grupo. Charlaron con los practicantes durante mucho tiempo. Los practicantes también pudieron hablar con muchos trabajadores de restaurantes chinos. Los chinos se alegraron de ver a los practicantes de Falun Dafa y sintieron que su presencia allí mostraba a la gente la cultura tradicional china. Tras conocer la verdad sobre Falun Dafa, muchas personas se sintieron conmovidas por la compasión de los practicantes y pidieron tomarse una foto con ellos. Canales de televisión israelíes exponen la sustracción forzada de órganos en China. El canal Neset, un canal de la televisión pública israelí centrado en cuestiones parlamentarias, emitió el pasado 20 de julio una entrevista sobre la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia por parte del régimen chino. La reportera Emmanuel Elbaz Phelps entrevistó a Jacob Levy, profesor de cirugía de la Universidad de Tel Aviv.
El Dr. Levy es también fundador de la unidad de trasplantes de corazón del Centro Médico Sheba y expresidente inmediato de la Sociedad de Trasplantes de Israel. La entrevista se emitió también en Can 11, un canal en la televisión pública israelí. El asesinato de donantes de órganos. La entrevista también coincidió con el 23º aniversario del inicio de la persecución del Partido Comunista Chino, PSC, contra Falun Gong, el 20 de julio de 1999. Falun Gong es un sistema de meditación basado en los principios de verdad, benevolencia, tolerancia. Una gran cantidad de pruebas han demostrado que los practicantes de Falun Gong se han convertido en las principales víctimas de la sustracción forzada de órganos autorizada por el Estado chino. Levy, junto con Matthew Robertson, de la Universidad Nacional de Australia, es coautor de un artículo de investigación titulado Ejecución por obtención de órganos: el incumplimiento de la norma de los donantes muertos en China, publicado en la Revista Americana de Trasplantes. Robertson, que habla chino con fluidez, y Levy utilizaron el análisis computacional de textos y realizaron una revisión pericial de una base de datos con cientos de miles de artículos escritos por médicos especialistas en trasplantes de órganos en China. Levy comentó: lo que buscamos específicamente en estos artículos son sentencias que nos muestren si la extracción de órganos o específicamente el corazón del donante de órganos se realizó después de la muerte cerebral, como se exige en los principios de medicina y en los trasplantes. Más de 70 de los artículos que revisaron, publicados a lo largo de 25 años, indicaban claramente que los autores, que son médicos, no habían cumplido con el criterio de declaración de muerte encefálica antes de realizar los trasplantes de órganos, lo que significa que los donantes fallecieron por la sustracción de los órganos. En otras palabras, estos médicos asesinaron a los donantes por sus órganos. ¿Cómo poner fin a las prácticas poco éticas? Cuando se le preguntó por qué los practicantes de Falun Gong estaban en el punto de mira, Levy dijo que se sabía que los practicantes eran sanos, ya que no fumaban ni bebían. Sin embargo, debido a su creencia en verdad, benevolencia, tolerancia, este segmento de la población ha sido sistemáticamente reprimido por el PSC desde 1999. Además de detener arbitrariamente a los practicantes de Falun Gong, las autoridades chinas también los han asesinado y han vendido sus órganos para obtener beneficios. Por ello, Levy y sus colegas trabajaron con el Ministerio de Sanidad israelí y en 2008 aplicaron una ley de trasplantes de órganos para prohibir a los ciudadanos israelíes viajar a China con el fin de procurarse un trasplante de órganos, lo que se conoce como turismo de trasplantes. Cuando era presidente de la Sociedad de Trasplantes de Israel, Levy organizó una conferencia sobre la extracción de órganos e invitó a ponentes, entre los que se encontraba el abogado canadiense de derechos humanos David Matas, para que hablaran sobre cómo acabar con la sustracción forzada de órganos en China. La Embajada de China intentó presionar al Ministerio de Asuntos Exteriores para que impidiera a Matas asistir a la conferencia, pero no lo consiguió. Levy sugirió que la embajada enviara un representante para asistir a la conferencia. Alguien de la embajada acudió y afirmó que la conferencia era anti-PSC, pero el público no tardó en pedir al representante que se marchara. Levy oyó hablar por primera vez de la sustracción forzada de órganos en China en 2005. Un paciente suyo llevaba un año esperando un trasplante de corazón, pero en lugar de seguir esperando, se fue a China, donde consiguió un corazón en 3 semanas, pagado por su compañía de seguros. Se le garantizó una fecha y una hora determinadas para recibir el trasplante. Levy dijo que en Israel no sería posible garantizar que un donante adecuado falleciera en una fecha concreta, pero el paciente regresó efectivamente a Israel desde China con un nuevo corazón, tal como se le había prometido. A raíz de esta experiencia, Levy empezó a investigar sobre los trasplantes de órganos en China y descubrió este aterrador método de sustracción sistemática de órganos. Levy empezó a publicar los resultados de sus investigaciones en 2006 y también concedió muchas entrevistas. Una vez recibió una llamada telefónica de un abogado israelí que se presentó como representante de una organización pro-China. El abogado exigió que Levy dejara de investigar sobre la sustracción de órganos en China. Levy se puso en contacto con la oficina jurídica del Departamento de Salud y el abogado no volvió a ponerse en contacto con él.
La exposición internacional El arte de verdad, benevolencia, tolerancia reanuda su recorrido por México. Después de 2 años de interrupción por la pandemia, reanuda el recorrido por México la exposición internacional El arte de Genshan Ren, verdad, benevolencia, tolerancia, visitando los estados de Puebla y Guanajuato. El arte de Genshan Ren en Puebla. La primera exposición se inauguró el 1 de agosto de 2022 en el Centro Cultural de Teciutlán, al noreste del estado de Puebla. La exposición se organizó en el marco de la Feria de Teciutlán, uno de los eventos más visitados de la región, reconocida por sus exposiciones de artesanía, danzas autóctonas, arte y cultura para toda la familia. A la inauguración de la exposición, El arte de Genshan Ren, asistieron personalidades destacadas del mundo cultural, así como funcionarios públicos. Entre los principales invitados se encontró Angélica Hernández de Peredo, esposa del presidente municipal de Teciutlán. Ella expresó: "Nos hace falta más benevolencia, más paciencia, porque esas imágenes que vi de repente sientes que te destrozan. En cómo una madre recibe muerto a su hijo, cómo una madre es despojada de su libertad. Toda esa historia a través de las pinturas te proyecta lo que están sufriendo, y claro que te duele al pensar que en alguna parte del mundo lo están viviendo. Y decimos, hay que sumarnos, hay que hacer algo para que esto deje de pasar". Otra invitada fue Daniela Mier Bañuelos, diputada del estado de Puebla, quien comentó: "Si todos viviéramos con la verdad, si fuéramos y viviéramos en nuestro corazón la benevolencia y sobre todo actuáramos tolerantemente, este mundo sería diferente. Nuestro estado de Puebla sería un estado pacífico. En nuestro país existiría más paz, una organización más humana y sobre todo más sensible". Para la diputada Daniela, la humanidad necesita ser más empática con los demás. Ella recomienda ampliamente la exposición, pues cambia las conciencias humanas. Raúl Díaz, artista visual, está acostumbrado a leer las imágenes y así poder entender el significado profundo de cada pintura. Me llamó mucho la atención que es una obra realista de artistas asiáticos. Me deja pensando en esta disyuntiva que tenemos como seres humanos y qué camino debemos tomar como colectivo. Raúl Díaz piensa que estamos en una sociedad controlada que nos quita nuestra tradición, identidad y espiritualidad, en la cual el alma, espíritu y religiosidad pasan a un segundo término. La exposición internacional en Celaya, Guanajuato. La doctora Magdalena Rosales, jefa del Departamento de Subdelegación Médica, dijo: "Me parece el estilo y el realismo de una obra algo muy importante de conocer. Me parece muy importante que hagan esta difusión sobre los temas que presenta la exposición". Guillermo Caballero Mendoza, jefe del Departamento de Comunicación Social, dijo: "Es una exposición que evoca la lucha para la libertad de expresión y busca salvaguardar los derechos humanos". Para Guillermo, esta forma de arte es una manera de expresar todas las formas de discriminación que no solo se refleja en lo que vive el pueblo de China, sino también en otros países, como la violencia física, verbal, psicológica y patrimonial. Creo que en México tenemos que estar atentos y muy receptivos para evitar todas las formas de discriminación. Para la licenciada Estela Dolores Meneses Molina, subdelegada de Prestaciones Económicas, ISSSTE, esta exposición la conmovió de tal manera que se compromete como servidora pública a practicar los valores de verdad, benevolencia y tolerancia como un objetivo de vida. Es una exposición de un alto valor estético, pero además nos da un gran mensaje, una realidad que en nuestro mundo no debería existir, pero también una inspiración para ser todos mejores personas. El muralista y escultor maestro Arturo Elías Islas quedó impresionado por la calidad pictórica, la técnica y la limpieza del trazo. Dijo: "Transmiten paz y tranquilidad, pero a la vez las expresiones muestran una quietud y una protesta. Entonces son pinturas que impactan". Para el maestro Arturo, el mensaje de la exposición es muy importante, pues hoy día se carece de valores. Sensibilizar a la gente que no es el momento de soltar, librarse, sino el momento de comprometerse, de luchar, de unirnos. Él recomienda esta exposición a los artistas plásticos, pues pueden ver cómo lograr plasmar una protesta sin llegar a la agresividad o a la violencia visual. Juan Manuel González, jefe del Departamento de Acción Social y Cultura, comentó: "La obra tiene mucho impacto en la conciencia y en los valores. Toca fibras muy sensibles, en el sentido que no te imaginas que esta situación está pasando actualmente". La exposición internacional El arte de Genshan Ren
continuará recorriendo México, generando conciencia sobre la terrible realidad en China continental y la persecución que sufren las personas buenas por sus creencias. Gracias por escuchar la radio Minhui. Para más información, incluyendo noticias sobre la persecución a practicantes inocentes de Falun Dafa en China y experiencias de cultivación de practicantes de todo el mundo, visite nuestra página web es.minhui.org.